Fórmula 1 aterriza en México, así que nosotros con ella vamos a hacer un repaso al Autódromo Hermanos Rodríguez, que es este circuito del Gran Premio de México. Por tanto, vamos a empezar haciendo un análisis a sus principales datos y estadísticas, comparándolo con el resto de circuitos del calendario para ponerlo en contexto. Después haremos un pequeño análisis de lo que debería ser el setup de cada coche para adaptarse bien aquí y optimizar el rendimiento. Veremos también un poco lo que podemos esperar de los diferentes equipos y además haremos una especie de previsión de las estrategias que hará cada equipo también aquí. Así que nada, sin más, vamos a ello. Bueno, empezando por los datos, como dijimos, el primer dato que nos llama la atención es la corta longitud del circuito. Vemos que está muy por debajo de la media, que es esta línea roja. Es un circuito muy corto, solo por delante de Mónaco, porque ya sabemos cómo es el circuito de Mónaco, que apenas cabe más trazado ahí en plena ciudad. Entonces, pues un poco para equilibrar lógicamente la distancia total de carrera, nos encontramos con que es uno de los circuitos que más vueltas tiene. Así que, bueno, esto es, digamos que es normal para terminar equilibrando lo que es la distancia total de carrera, que aún así vemos que está muy abajo en la tabla, pero bueno, todas las distancias son más o menos similares, excepto aquí en Mónaco, que sí que es muy inferior a lo que sería la media. Lo que sí llama la atención es que, aun siendo un circuito tan corto, nos encontramos con que tiene la segunda distancia entre la pole y la primera curva más larga del calendario. Esto significa que se va a penalizar muchísimo si alguien sale mal, si tiene algún problema con el embrague o simplemente no tracciona bien y las ruedas le patinan. Son casi 900 metros en lo que los pilotos de atrás van a poder aprovecharlo para cogerte el rebufo, adelantarte. Incluso en la primera curva, si alguien apura más la frenada, te pueden seguir pasando. Así que ojo con la salida, porque es muy intensa aquí, puede pasar de todo en esa recta de salida. Si miramos ahora lo que sería lo rápido que es este circuito, pues nos fijamos en el porcentaje de la vuelta en el que se va acelerando a fondo. Si ese porcentaje lo medimos en metros, es decir, en distancia, nos encontramos con que en el 54% de los metros de este circuito se va acelerando a fondo. Pero si nos fijamos en el tiempo, es solo un 39%. Esto es lo que nos hace ver, aparte de que está en el final de lo que sería la tabla, es que es un circuito en el que cuando se aprieta el acelerador casi siempre se hace a fondo. En otros circuitos, como podría ser Japón, en el que hay muchos tramos en los que se va apretando con mucho cuidado para no ir de largo, o que se va apretando cada vez más, pero digamos que muy poquito a poco. Aquí no, aquí las aceleraciones son muy intensas, es muy importante la tracción. Estos bajos porcentajes en el tiempo y distancia que se va acelerando a fondo están lógicamente condicionados por el número de curvas, que si nos fijamos en total son 16, que está casi en la media. Sin embargo, para lo corto que es el circuito, eso significa que son muchos. Entonces, este ratio que me gusta hacer de cuántas curvas por kilómetro de circuito hay, vemos que ocupa en México la cuarta posición, o sea que lo podemos considerar muy revirado si nos fijamos en esto y en el porcentaje que se va acelerando a fondo. Esto hace que los neumáticos sufran, pero no demasiado realmente, porque las curvas, como digo, son de 90 grados, son de velocidad media baja la mayoría, excepto en el sector 2 que sí es velocidad media alta. Pero bueno, al final pues el estrés en una vuelta completa es una 3 sobre una escala de 5, digamos que es un estrés medio. La degradación tampoco es muy alta, 2 sobre 5. Esto significa que no deberías, o sea, no es muy abrasivo el asfalto y no debería preocuparse demasiado. No debería ser un quebradero de cabeza este tema de los neumáticos, porque además Pirelli ofrece su gama media de neumáticos, no la más blanda, teóricamente para que puedan empujar los pilotos al máximo, pero bueno, ya analizaremos la estrategia un poco más adelante. En cuanto al grip, al agarre del asfalto, también es bajito. Esto condiciona aún más la salida, porque si traccionas mal te va a costar mucho coger el ritmo de los otros, porque el asfalto no da más de sí, no vas a poder recuperar esa tracción y esa velocidad. Al final, pues con este tipo de curvas se requiere una carga aerodinámica bastante alta, niveles de Hungría o Rusia, más o menos, más tirando a Hungría que a Rusia, desde luego. Pero bueno, como las curvas son de velocidad baja o media la mayoría, en general se puede decir que no es un circuito especialmente agresivo con las fuerzas laterales. Esto también hace que el estrés de los neumáticos no sea tan alto, es un estrés medio, como hemos visto. Si nos fijamos ahora en los discos y pinzas de freno, aquí sí que la cosa se complica bastante, porque tiene en total
8 frenadas, de las 16 curvas o 17, depende cómo se interprete. Y de esas 8 frenadas hay 3 que son muy fuertes. He querido poner aquí un circuito, el esquema del circuito, para que veamos que aquí hay una frenada, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí, aquí y aquí. Entonces son en total 8 frenadas, que sí es cierto que están muy bien repartidas. Tienes aquí una recta larga, aquí otra y aquí otra bastante, en la que, bueno, por cierto, aquí también se necesita tocar un poco el freno, pero bueno, como veis están muy repartidas y esto hace que al menos se puedan refrigerar más o menos los frenos, porque además las fuertes están aquí, que vienes de esta recta larga en la que has podido enfriar, después tienes esta recta, también puedes enfriar un poco y viene otra frenada fuerte, y después aquí también más o menos puedes ir enfriando, pero aún así muy importante los frenos, que no se pasen cerrando los conductos de refrigeración, porque esto puede ser un problema bastante grave. Eso significa que un 22% de la vuelta en metros, insisto, se va frenando, se va tocando el pedal del freno, y es que solo en Singapur se frena más. Y ya conocemos el circuito de Singapur, que ya lo hemos visto este año también, y un circuito en el que se está constantemente pisando el pedal del freno. Aquí también es muy intenso, así que especial cuidado. Esta escala de Brembo, que es principal fabricante de frenos en Fórmula 1, le doy una puntuación de 9/10 en cuanto a la dificultad de estos frenos, así que para que nos hagamos una idea de lo importante que son aquí. Por último, quiero mencionar también la zona de pit lane. Si nos fijamos aquí en el gráfico, esto es el tiempo total de lo que sería entrar en el pit, pero sin parar a cambiar neumáticos ni nada. Nos encontramos que son unos 17 segundos. Esto significa que con una parada normal se van a perder unos 20 segundos más o menos. Si la parada es muy buena, pues un poco menos, y si se estropean las cosas, pues más tiempo perdido, lógicamente. La distancia, lo que sería en metros, que realmente no es algo muy significativo, cuenta más los segundos que pierde, pero bueno, la distancia es distancia media, así que tampoco hay nada excesivamente interesante que destacar del pit lane. En cuanto al setup de los coches, hemos visto que se necesita muchísima carga aerodinámica, y es que se necesita incluso más de la que podríamos imaginar viendo todas estas curvas y todas estas dificultades para los frenos, porque es que es un circuito que está a unos 2 kilómetros por encima del nivel del mar. Es una altitud tremenda en la que ningún otro circuito está a esa altitud, de hecho. Así que bueno, esto condiciona todo mucho. Dejo en la descripción un artículo explicando cómo afecta esta altitud del circuito, pero bueno, resumiendo un poco, cuanta más altitud hay, menos densidad del aire. Entonces esto significa que con una misma configuración en un circuito de mucha altitud vas a conseguir mucha menos downforce y por consiguiente también mucho menos drag, mucha menos resistencia al avance. Entonces esto hace que tengas que magnificar todo el downforce que eres capaz de generar. Así que por esta parte se necesita incluso más downforce desde el que puede parecer desde fuera. Esto va un poquito en contraposición con los frenos, que necesitan mucha refrigeración, así que ojo con reducir los conductos de freno para temas de aprovechar la aerodinámica, porque es muy importante refrigerarlos bien. Veremos si alguno peca aquí de optimista para intentar masificar la aerodinámica, porque los frenos se sobrecalientan mucho, así que ojo también con los conductos de freno. En cuanto a las suspensiones, mejor una suspensión un poco más blanda, digamos, porque es un circuito en el que es muy importante tener un buen agarre, de salir bien de las curvas, es mucho de pegar un frenazo y un acelerón rápido, así que en cuanto a las suspensiones deberían ser quizá un poco más blandas. También las duras se comportan mejor, sobre todo en curvas rápidas, que aquí tampoco tenemos muchas, excepto en el sector 2, así que en cuanto a las suspensiones quizá mejor un poco más blanda. Y poco más en cuanto al setup, que el camber, ya sabéis, la inclinación de las ruedas está fijado por Pirelli, no te puedes pasar, pero aquí pues sí que se intenta masificar un poco, porque como la degradación no es excesiva, pues así puedes aumentar el agarre al salir de la curva. Cuando el coche está inclinado tienes mejor apoyo en el neumático, así que ahí sí que se lleva al extremo. A lo mejor en otros circuitos, aunque el máximo está estipulado por Pirelli, algunos intentan reducirlo un poco por temas de desgaste o lo que sea, pero bueno, aquí sí que se intenta masificar. En cuanto a las estrategias, pues Pirelli, como decía al principio, ha ofrecido la gama media de neumáticos C2, C3, C4. Esto significa que viendo lo que se degradan a priori los neumáticos aquí, es una gama de neumáticos quizá un poquito dura.
Entonces esto nos hace pensar que va a ser una parada. El año pasado en 2018 casi todos intentaron una parada, excepto algunos que intentaron 2 para sorprender, además hubo un virtual safety. Entonces, bueno, a priori la estrategia debería ser a una parada, seguramente de blando a medio o medio a blando, en el caso de los que puedan salir con el neumático medio. Sería muy complicado que alguien que no necesite arriesgar o que no necesite inventar algo loco para alcanzar a sus rivales directos intente 2 paradas. A priori lo normal sería una sola parada. En cuanto a cómo estará cada equipo más o menos, es un circuito muy de Red Bull. En los últimos años les ha ido muy bien, Verstappen va muy bien aquí porque ya hemos dicho que es un circuito en el que se necesita mucha carga aerodinámica y Red Bull es fantástico en esto. Quizá un pequen con esa unidad de potencia Honda de no tener los suficientes caballos como para alcanzar a Ferrari y Mercedes, pero estos circuitos en los que la aerodinámica es tan importante deberían ir beneficiados. Si yo tuviese que apostar, quizá incluso apostaría por Red Bull y Verstappen, tanto para pole como para carrera. Creo que tienen posibilidades de ambas cosas. Veremos cómo se adapta Ferrari, porque en estos circuitos de mucha carga aerodinámica se suele dar un poquito peor, pero bueno, desde el parón veraniego parece que lo mejoraron. Y además tanto Red Bull como Ferrari tienen el rake variable. Dejo también un enlace por si no sabes lo que es el rake, pero al final los equipos que tienen rake variable pueden tener unas suspensiones más blandas, y los equipos que tienen un rake fijo, como es Mercedes, pues tienen unas suspensiones más duras. Entonces en este sentido debería salir un poquito perjudicado a Mercedes, pero aún así sabemos que es un equipo que siempre está ahí, que además los circuitos de mucha carga aerodinámica y curvas lentas se le dan muy bien. Así que pues yo esperaría una disputa bastante interesante entre los 3 primeros equipos. Veremos si Ferrari se descuelga un poquito o si de verdad han conseguido dar ese paso en la aerodinámica. Y en cuanto a la zona media, pues seguramente McLaren siga liderándolo, es lo que lleva haciendo toda la temporada, y no hay nada que me haga creer que no va a ser así aquí en México. Eso sí, espero un rendimiento quizás sorprendente de Toro Rosso, porque igual que Red Bull se les da mejor los circuitos de mucha carga aerodinámica. Así que ojo, porque pueden estar arriba, incluso clasificándose ambos pilotos si todo va bien para Q3 y puntuando. Así que nada, con la zona media ya sabemos que siempre hay mucho contacto, siempre está todo muy apretado, y si vamos a tener la zona media apretada y la zona alta también, pues seguro que vamos a tener una carrera estupenda. Aprovecho para recordarte que te suscribas al canal, porque intentaremos hacer vídeo también justo después de los entrenamientos libres 2, para ver qué podemos esperar en clasificación de carrera, y después, como siempre, análisis de carrera, y seguiremos analizando los circuitos. Así que nada, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.